como siempre por el chat, los comentarios. También tengo abierto por si acaso el WhatsApp a un lado, así que si quieren hablar por el WhatsApp también se puede ver. Ya, entonces, hoy día es la clase teórica. La última vez hicimos clase un poco introductoria y un poco de laboratorio. Ya, he hecho un cambio antes en el Moodle. Ya he subido las diapositivas de la sesión. Por alguna causa no estaban, estaba seguro de que estaban, pero las he subido. Y por lo mismo he cambiado el test rápido, que iba a ser hoy a las 2:20, ya lo voy a cambiar para mañana, he visto que ustedes tienen libres a las 2:30. Horas libres de alumnos. Entonces, si ustedes están de acuerdo y de paso para que tengan más tiempo para repasar y para ver, lo voy a cambiar ese test para mañana a las 2:30. Por favor, en el chat díganme si están de acuerdo. ¿Está bien? Ya, de acuerdo. Entonces, Sí, de paso, profe. tienen todo un día como para ver las diapositivas y dar rápido el test. Obviamente el test lo van a poder dar con las diapositivas, no es ningún problema, pero es un poquito rápido, como para mantener un poco la dificultad. Ya, entonces. Ya, entonces, sin más, voy a empezar con la sesión y vamos a entrar de frente a la teoría. Ya, también, ¿alguien puede pasar el otro link? Reunión sesión 1. Acá no veo a nadie. Puede ser que sea el reunión de la sesión 2. No, en el otro tampoco tengo a nadie. Ya, a ver. Estoy abriendo el otro Meet. No, en ese link tampoco hay nadie. Por correo, tengo clases hoy. El link que está en el correo es que acaba en GKB. Sí, en ese link tampoco hay nadie. Ya, si no avisen, porfa, a alguien. Avísenlo. En todo caso, está siendo grabado el video. No creo que haya problema para después. Ya, ahora les voy a compartir primero la diapositiva. ¿Cuál es el propósito de la clase de hoy? Ya, voy a pasar muy rápidamente las dos diapositivas, que es el material que usualmente sería en clase. Ya, cualquier pregunta también por el chat. Ya, es el material fundamental y son conceptos muy sencillos. Cuando repasen el material después de esta clase, recuerden que no solo es diapositivas, sino que en la parte de abajo, en las notas de ese material, hay ampliación de los temas. Entonces, probablemente me salte algunas de las diapositivas, no es un gran problema. Otra cosita, como nosotros tuvimos primero el grupo teórico, el grupo de laboratorio, no lo hemos desarrollado tan bien en laboratorio como los otros grupos, como otros grupos que solo tienen laboratorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a subir el día sábado probablemente un video al Google Meet que les va a permitir trabajar con el simulador, ¿ya? De manera que puedan trabajar los ejercicios. Entonces, les voy a dar a ustedes más tiempo para este ejercicio 1 en el Google Meet, porque al sábado que está ese video tutorial, lo voy a poder pasar. Ya, dicho esto, voy a empezar a mostrar la pantalla. Es sesión 1. Ya.
Por favor, respóndame si ven la diapositiva. Sí, profe. Ya. Genial. Ya, entonces. Sí, disculpen, se salió el... ¿Están viendo todos la diapositiva? No. A No, ver. profesor, no vemos la diapositiva. Voy a probar de nuevo. Mostrar mi pantalla, una ventana. Ya, a ver. Ahora. Tampoco, profe. Qué raro. Stop sharing. Voy a probar ya un ratito. ¿Puede alguien poner algo en el chat? Porque tampoco se ve el chat. No lo estoy viendo. Ahí está. A ver. Problemas técnicos. Segundo. A ver, ahora. Tampoco, profe. No, profe. Ya. Vamos a hacer esto. Vamos a ir en orden de las diapositivas. Los que no la estén viendo, descárguenla y yo voy a ir diciendo en qué diapositiva estoy. Entonces, profe José y Alexandra, por favor, descárguenla y lo vamos viendo. ¿Ya? Por ahora estoy en la diapositiva 1. Ya avísenme cuando las tengan descargadas. Estamos en el documento que es sesión 01A. Ya, profesor, yo ya las tengo descargadas. Ya. Entonces estoy en la sesión 1. Ya que el título dice Introducción a la automatización industrial, Industria 3.0 y niveles de automatización. Ya, entonces paso a la diapositiva 2 y dice Ingeniería Industrial. Ya, ¿qué hemos comentado con ustedes? La ingeniería industrial sirve para mejorar el sistema del entorno que vivimos, adaptar la ciencia y tener un conocimiento humano. Ya les había comentado, ¿no? ¿Qué hace el ingeniero industrial? Lo que hace es otro ingeniero viene y les dice un proceso. Y ese proceso ustedes lo pueden convertir en una planta industrial para hacer el proceso en tamaño industrial. Y para eso todo lo tienen que convertir a procesos. Y un proceso es lo que está en la diapositiva 3. Tienen una entrada, resultados, recursos y controles. Ustedes son ingenieros industriales, ya están casi en último año. Esta es su manera de ver el mundo. O sea, si algo sabe un ingeniero industrial, es de procesos. ¿En qué entra la automatización? Es hacer que esos procesos industriales, que antes eran hechos manualmente o se podían hacer manualmente, se hagan automáticamente. Es decir, con la menor intervención posible del ser humano y hechos fundamentalmente por máquinas controladas por computadoras. En la diapositiva 4 hay un ejemplo de proceso industrial. En la diapositiva 5, el mismo elemento, pero con una retroalimentación. ¿Ya? Y eso nos permite definir en la diapositiva 7 lo que es un proceso industrial. Ya es el proceso, igual tiene entradas, salidas a un proveedor, a un cliente y una retroalimentación. Y es el proceso de fabricación, conjunto de operaciones sanitarias necesarias para modificar las características de las materias primas. Pueden ser de naturaleza muy variada, tales como forma, densidad, resistencia, tamaño o estética. Entonces,
¿cuál es el fin del proceso industrial? Tiene que tener entradas y salidas, tiene que ser hecho industrialmente, es decir, en masa continuamente, ¿no? Lo que pasa con una industria, y obviamente tiene que estar involucrado en una economía, es decir, tiene que tener un proveedor y un cliente. Todas esas son las condiciones mínimas para que un proceso sea llamado proceso industrial. Entonces, incluso un proceso, por decirlo artesanal, puede considerarse un proceso industrial, porque contiene un proveedor, tiene un cliente, ¿ya? ¿Qué lo diferencia del proceso industrial? Que no se hace masivamente, no se hace en el campo de la industria, ¿no? Entonces, esa es la verdadera diferencia, ¿no? Un artesano, ya que produce zapatos, no es precisamente una industria, pero, por ejemplo, una comunidad de artesanos que producen zapatos a escala un poco más masiva, sí lo es, y ni hablar de una fábrica que produzca zapatos masivamente. Esa es la diferencia y es lo que vamos a conceptualizar como proceso industrial. A partir de ahí hay cualquier tipo, hacer zapatos, que puede ser un proceso de manufactura, hacer cerveza, que puede ser un proceso de, ya no es manufactura, sino es producción de productos de consumo. Entonces ahí puede haber una eternidad de diferentes tipos de proceso denominado industrial. Pero ese es el mundo del universo de procesos, nos vamos a centrar en esos. Y particularmente nos vamos a centrar en los procesos industriales que pueden ser automatizados. No todos los procesos pueden o se desean ser automatizados. Por ejemplo, una empresa de cervecería artesanal ya no es el deseo del empresario que su proceso sea automatizado, porque parte de su encanto, digamos, es que el producto sea hecho artesanalmente. Ya, entonces no nos vamos a enfocar en eso. Los procesos industriales que pueden ser automatizados, que generalmente son los procesos masivos. Entonces, una diapositiva muy importante es la diapositiva 8. Ya, ahí resume todo el concepto que les he entrado. La tarea de un ingeniero industrial es conceptualizar un proceso industrial con el fin de diseñar una planta industrial que lo realice, optimizarlo, mejorarlo. Entonces, esa es la chamba de ustedes, los ingenieros industriales. Conceptualizan los procesos industriales, como se ve ahí, ¿no? Ahí cómo se produce la cerveza, lo conceptualizan como un proceso y al final lo vuelven una realidad, lo vuelven un proceso industrial en forma de una planta industrial. Otra opción, si ya la planta industrial ya está instalada y ustedes llegan a trabajar esa planta, tienen que utilizar las herramientas del ingeniero industrial para optimizarlo, para mejorarlo. Eso es lo que van a hacer en su trabajo normal. Y para eso se recurre a diversas herramientas y tecnologías, que es las que se les enseña durante estos 5 años. Una de esas tecnologías es la automatización industrial y es la que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Entonces, véanlo así, la automatización industrial es una herramienta que ustedes tienen para hacer la función principal del ingeniero industrial, diseñar plantas industriales o si estas ya están hechas, optimizarlas y mejorarlas. Esta diapositiva es el resumen de la intención del curso. A partir de ahí, preguntas que les voy a hacer en el foro. ¿Cómo ayuda la automatización industrial a las empresas? ¿Cuál es el objetivo de la automatización industrial? ¿Cómo se consigue este objetivo? Por si acaso estamos en la diapositiva 9. ¿Qué tecnologías se utilizan para dicho propósito? ¿Cómo ayuda la automatización industrial a las empresas? Dicho esto, que es la introducción del curso, para entender la automatización industrial, ya estamos en la diapositiva 10, tenemos que tener algunos conceptos. ¿Ya? ¿Qué entienden por automatización industrial? ¿Ya? Si quieren responder, abran su micrófono o lo pueden responder por el chat. Estamos en la diapositiva 11. ¿Alguien? Me voy a saltar a la 12. ¿Ya? Es una disciplina de la ingeniería que hace uso de sistemas computarizados y electromecánicos para fines industriales. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo hemos llegado a ese punto. Pero por ahora este es el concepto que vamos a manejar de automatización industrial. Sistemas computarizados y electromecánicos para fines industriales. Es usar máquinas, que son esos sistemas electromecánicos, ¿ya? Y sobre todo máquinas inteligentes, que son máquinas computarizadas, es decir, computadoras, para fines industriales. Cualquier disciplina, cualquier acción que se
englobe en esta disciplina es automatización industrial. Van a ver que es un universo de cosas, pero nosotros les vamos a enseñar la más básica. Ya, en la diapositiva 14 pueden ver dos ejemplos de eso. Ya, como un sistema puede usarse para automatizar el control de nivel de un proceso. ¿Ya? Y como un sistema automatizado puede usarse para calentar agua, para un calentador de agua a vapor. Y todos van a formar el mismo proceso de la diapositiva 15, 16 y 17, ya que ya creo que les he enseñado. Quiero enseñarles algo más antes. ¿Ya? No sé si los enseñé la última vez. Pero lo que van a usar para automatizar es esto. ¿Ya? A lo largo de todo el curso. ¿Ya? No sé si lo ven, pero este dispositivo es un PLC. Ya, en este caso un PLC alimbrable. ¿Ya? Y este PLC lo vamos a usar para automatizarlo de la manera que está en la diapositiva 17, ¿no? Sensores que van a actuadores, que van a salidas, y sensores que van a entradas. Ese es el proceso básico de una automatización. Y ustedes lo que van a aprender en la teoría es hacer el diseño de estos sistemas y a programarlos en un PLC, de manera que puedan automatizar sistemas. ¿Ya? ¿Qué disciplinas tienen ellas? La automatización, la instrumentación y el control. Ya ahí están los conceptos definidos. ¿Cuál es la diferencia? La automatización es el proceso de hacer que las máquinas respondan a un programa automático, tanto en tiempo como en su preparación. La instrumentación ya es la disciplina que permite, a partir de instrumentos, obtener información de un proceso industrial y a la vez actuar sobre ese proceso. Ya lo más sencillo que pueden imaginarse es un refrigerador, por ejemplo. ¿No? Tienen un sensor que va a ser un termómetro y tienen un actuador que va a ser la circulación de un gas inerte a través de un intercambiador de calor. Control es mantener una temperatura adecuada, por ejemplo. Es una serie de disciplinas que te permiten mantener esta altura. Ya, me voy a saltar a la 26, ya, voltaje, corriente y resistencia. Ya, porque estas son las magnitudes físicas que vamos a usar, que son magnitudes eléctricas, para hacer este tipo de control. Como dije en la diapositiva anterior, y la vez anterior, hay señales eléctricas que se manejan en el sistema, y esas señales eléctricas son las que nos permiten utilizar un cerebro electrónico. Pues, por lo tanto, estas son las que se mantienen. Vimos también la corriente alterna y la corriente continua, la diferencia, y qué es una señal. No, ya estamos en la diapositiva 32. Ahí están los conceptos de señal continua y señal discreta. Ya, probablemente ustedes hayan visto esto cuando hicieron, no sé si ya lo habrán hecho, pero cuando hagan modelamiento de procesos y simulación de sistemas. Ya, ¿qué es una variable continua? Ya, cuando se habla en matemáticas. Por ejemplo, en una clase de ustedes, ¿qué altura tienen? Es una señal continua. Algunos de ustedes van a medir 1,70 m. Algunos de ustedes van a medir 1,80 m. ¿No? Entonces, algunos de ustedes van a medir 1,81 m. Ya, algunos de ustedes si seguimos expandiendo eso, puede ser con una manera mucho más precisa, pueden decir que miden 1,70 m con 3,724,5 centímetros. No, a eso se refiere cuando es una señal continua. Ya puede tener un número infinito de valores. Que es una señal discreta, eso es distinto. Solo puede tener ciertos valores. ¿No? ¿A qué se refiere con ciertos valores? Por ejemplo, la edad que ustedes tienen. ¿No? Generalmente uno dice, yo tengo 21 años, yo tengo 18, yo tengo 19. Toma valores. Incluso eso, ¿ya? ¿Cuántos años tienen? Sería la pregunta.
puede ser vuelta una señal continua, porque tú puedes decir, tengo 18 años, tantos días, tantos meses, tantas semanas, tantos días, tantos minutos, tantos segundos. Eso sería una señal continua. Pero si la pregunta es solo ¿cuántos años tienes? Es una señal discreta. Entonces, perdón, es una variable discreta. Algunas variables pueden tomar ambos valores. Puedes discretizar algo, en pocas palabras. Pero hay otros que no. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos están matriculados en este curso? ¿No? Que en total son 8. Pueden ser 7, pueden ser 6, pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 30. Pero jamás van a ser 12.72 alumnos matriculados. Entonces, la diferencia entre una variable continua y una variable discreta. La variable continua, cuando la volvemos una señal eléctrica, es lo mismo. En los gráficos que están en la diapositiva 32 lo pueden ver. Antes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, ya. Sí, pero no los escuchaba. Ya, entonces, un voltaje, por ejemplo. Más arriba está el concepto de voltaje. Voltaje en corriente continua, por ejemplo. Puede tomar un número infinito de valores. Puede poner 2.1, 2.2, 3.1, 4.2 valores. 4.2 voltios, por ejemplo. Entonces, puede ser 4.21789 voltios, de acuerdo a la precisión del instrumento con el que lo tomen. Entonces, eso es una señal continua. Pero a la vez una señal eléctrica puede ser convertida en una señal discreta. Yo puedo hacer dispositivos que solo tomen dos valores, ¿ya? O 0 o 220 voltios en corriente alterna, 220 voltios AC. Ese es, por ejemplo, el caso del foco en la habitación donde están en este momento. El foco de la habitación donde está en este momento solo puede tener dos posibles valores, está encendido o está apagado. Y eso depende del voltaje que le está llegando, que puede ser 0 voltios o 220 voltios AC. Por lo tanto, la señal que llega a el foco que tienen ustedes es una señal discreta, con dos valores. No es una señal continua. ¿Cómo medimos ese tipo de cosas? Ya. Yo tengo acá algo que van a usar ustedes cuando estemos en el laboratorio, que es un voltímetro. Entonces, este voltímetro sirve para medir señales eléctricas. Puede medir voltajes o corrientes. Lo van a usar bastante. Tengo otro dispositivo que si se alargan las cosas, también lo vamos a usar desde acá remotamente. Se ve igual, no son lo mismo, dicho sea de paso. Se ve igual, pero no son lo mismo. Y este se llama un calibrador de procesos y también sirve para generar señales eléctricas que se pueden medir. Con eso vamos a simular, llegado el caso, acá, un laboratorio práctico. En caso de que lleguemos a ese punto. Ahora, entonces, esas señales continuas se pueden medir en ese voltímetro. Y ese voltímetro, de acuerdo a su precisión, puede marcar distintos valores. Entonces, pueden tener una señal eléctrica que sea continua, que tome infinidad de valores. Y tiene una señal discreta. Esa es la diferencia fundamental y quiero que quede bien claro, y por eso me estoy extendiendo en esto, entre señal continua y señal discreta. Ya, ahí están los conceptos. Se los voy a dejar para que los lean, no hay ningún problema. Y en la diapositiva 34 pueden ver la parte de discretización. ¿Ya? Acá también me quiero quedar un rato porque les va a ser muy útil después. La línea roja o digamos morada corresponde a una señal continua. ¿Ya? Si se dan cuenta es la amplitud en voltios a lo largo de un tiempo. A partir de ahora y en todas las gráficas que vemos, el eje de las X es tiempo, el eje de las Y es la magnitud que estamos midiendo. Si se dan cuenta, aparte hay una en línea azul escalonada. Ya, si se acuerdan de matemáticas, hay lo que se llama el lenguaje binario. Nosotros trabajamos hay números binarios y hay números decimales, ¿no? Que es la base con la que se cuenta uno. Base 2 en el caso de números binarios, base 10 en el caso de números decimales. Las computadoras ya trabajan con números binarios. ¿Por qué? Porque trabajan en base a unos dispositivos que se llaman transistores. Los vamos a ver, creo, en la siguiente clase. ¿Ya? Y esos dispositivos transistores pueden tomar esos valores, o 0 o 1. Y todas las computadoras tienen millones de transistores dentro. Y con eso es con lo que trabajan. Entonces, el idioma de las máquinas es el binario.
Es la manera como que trabajan. Y por eso es que si tú quieres trabajar con señales análogas en una computadora, como un PLC, que es lo que tenemos que usar, no puedes darles a la computadora números análogos, porque las computadoras de ahora son computadoras digitales, que trabajan en base a números binarios ceros o unos. Entonces se hace lo que se llama un proceso de discretización. Si ven allí el proceso de discretización, se puede tomar la señal 8 valores, del 000 en binario al 111 en binario. El 111 en binario, ¿qué valor decimal tiene? ¿Alguien me puede responder rápido? ¿Cuánto es 11 binario en decimal? Si quieren, abren el micrófono. 8.75. No, en decimal es 8. Ahí viene, ahorita les voy a entrar el detalle. Si lo sacas del gráfico, Francesco, está bien. Pero 111 en binario es 8 en realidad, porque es 2 al cubo. ¿Ya? ¿Qué se ha hecho en el gráfico y por qué ahí corresponde a 8.75? Porque una vez que yo hago un proceso de discretización, yo a cada uno de esos valores, 000 y 111, puedo darle un valor que yo quiera. Puede ser 875, 750, 625, 5 voltios. Corresponde ese valor. La computadora lo va a interpretar como ese valor. Pero solo puedo tener 8 valores. En el proceso de discretización que estamos viendo en la pantalla, un valor de 111 corresponde a 8.75, 110 a 7.50, 101 a 6.25 voltios, etc. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, solo tengo 8 valores. No puedo tener más, porque solo tengo 3 bits para trabajar. Entonces, la forma discretizada de mi onda, si se dan cuenta, la onda azul, es una forma un poco más tosca que la forma roja. Eso cuando tengo 3 bits de resolución. Si se dan cuenta, la forma roja tiene una flechita que dice 16 bits de resolución. La forma roja también es una forma discretizada, también está en valores, pero se forma así cuando usas 16 bits. Es decir, tienes 000000000, 4 ceros, hasta 11111111, hasta 8 unos. Y por lo tanto, tienes 2 a la 8 valores posibles de ese voltaje. Y por lo tanto, tu onda se hace mucho más fina. Eso lo vemos con más claridad en la 35, por ejemplo. Un byte de 8 bits, ¿ya? Y un byte de 16 bits. ¿Ya? Entonces puedes tomar 2 a la 8 valores para formar una onda mucho más fina. Eso se llama un proceso de discretización. ¿Para qué usamos eso? Para lo que se ve en la diapositiva 36. Convertir señales análogas a señales digitales. Lo que vemos en la diapositiva 35 es una señal digital, porque tiene valores 100, 1001, 001. Y por lo tanto es una señal discreta. ¿Ya? Porque tiene solo cierta cantidad de valores. Muchos valores, 2 a la 8 valores. Pero igual es una cantidad limitada de valores. No es realmente una señal continua. ¿Ya? Sin embargo, ¿ya? ¿Qué es una señal analógica? Son señales eléctricas continuas, análogas a una magnitud física. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que está en pantalla en la 36, ahí ven voltios en el tiempo. ¿Ya? Entonces, una señal que sube y baja en su voltaje. Sube hasta, digamos, 8 voltios, hasta 4 voltios, baja menos 1 voltio, luego vuelve a subir a 6, luego baja 5, luego sube hasta un máximo de 10 voltios y va bajando. ¿Se dan cuenta? Tiene eso. Y yo me puedo imaginar que en el T1, en este tiempo que estoy señalando, ¿ya? Esta señal viene de un sensor de temperatura. Y este sensor de temperatura es un sensor de 0 a 100 grados centígrados, cuya salida es de 0 a 10 voltios. Entonces yo voy a ver una señal es la variación de una magnitud en el tiempo, en este caso de voltaje. Vamos a ver una señal de voltaje en el voltímetro, pero esta señal va a ser correspondiente y me va a decir qué temperatura está en mi sistema. Entonces yo voy a saber que en el caso del tiempo 2,
como yo leo 10 voltios en mi multímetro, sé que el valor de temperatura en mi horno es 100 grados centígrados. En el T1, como veo 0 voltios en mi voltímetro, yo voy a saber que la temperatura en ese horno es ahora, en T1, 0 grados centígrados. Eso es una señal análoga. Es una señal eléctrica, ya que es análoga a una magnitud física. Por eso se le llama señal análoga. ¿Por qué resalto tanto esto de señal analógica versus señal digital? Porque muchas veces en el uso cotidiano se confunden. A veces uno dice que la señal continua es una señal analógica. No necesariamente. Una señal análoga puede ser continua, discreta, pero solo la única condición es de que es análoga a una magnitud física. Lo mismo, una señal digital de 0 a 24 voltios, ya siempre va a ser una señal discreta, solo que toma solo dos valores, o 0 o 1. ¿Para qué se usa en automatización generalmente la señal discreta? Para indicar cuando un interruptor está abierto o un interruptor está cerrado. Otro ejemplo de señal análoga más claro es el que vemos en la diapositiva 37, y ahí ven, por ejemplo, a distintas horas del día una temperatura. Es una gráfica de temperatura frente a hora del día. Si este sensor fuese un sensor eléctrico de, por ejemplo, 0 a 10 miliamperios, en vez de la temperatura, acá habría miliamperios. Pero igual la forma de la onda sería la misma. Y esa es la diferencia entre una señal análoga y una señal digital. Ya lo pongo en la diapositiva 38. Muy importante que lo distingan. Y en la diapositiva 39, finalmente, son las señales análogas y digitales más comúnmente usadas. ¿Ya? Estos son los estándares que se usan. Teóricamente podría usar cualquier tipo de señales, pero esos son los estándares que se usan en la industria. Para entradas y salidas, en voltaje, la señal análoga típica es de 0 a 10 voltios, como la que les mencioné, y de 4 a 20 miliamperios de corriente. Recuerden que hay otras magnitudes, hay resistencia, hay corriente, hay voltaje. Yo puedo usar voltaje o yo puedo usar corriente. Les voy a dejar de tarea, a ver si lo averiguan, en el foro. ¿Por qué? ¿Ya? Yo uso 0 a 10 voltios para una entrada en voltaje. ¿Por qué usaría de 4 a 20 miliamperios y no, por ejemplo, de 0 a 10 miliamperios o de 0 a 20 miliamperios? ¿Ya? Eso se las voy a dejar de tarea. Van a tratar de averiguarlo, lo voy a poner en el foro. ¿Ya? Y para señales digitales, lo típico es una entrada de 0 o 24 voltios DC, que es la que usamos, es decir, solo toma dos valores, o es 0 voltios o 24, nunca toma valores de 12 ni de 13, excepto que esté malogrado el equipo. Y otra es la salida relé, que funciona como un contacto, ¿ya? O conduce o no conduce energía. Ya, finalmente más abajo, que no voy a entrar en muchos detalles, cómo son las señales digitales. Y es algo que ya habrán visto antes, ¿no? Un bit es un valor de 0 o 1 en una computadora. Un byte, ¿ya? Por ejemplo, ustedes que tienen megabytes, megabps, a eso se refiere, son 8 bits, ¿ya? Varios bytes forman lo que se llama una palabra. 2 bytes, una palabra. 4 bytes, 2 palabras, una palabra doble. Nada más. Eso es solo un concepto de lo que significa bit, byte, palabra y doble palabra para que podamos trabajar después. El resto de diapositivas, que son solo 4, son conceptos básicos. ¿Qué es un controlador lógico programable? Que, como les dije, es una computadora que sirve para controlar procesos industriales. ¿Qué características tienen ellos? Tienen hardware estandarizado, configuración a medida, generalmente una configuración modular. El ejemplo que tienen ahí en pantalla es, por ejemplo, un PLC Siemens. ¿Ya? Hay tres tipos de PLCs, nano PLCs, micro PLCs y PLCs propiamente dichos. Los que vamos a trabajar nosotros va a ser con micro PLCs. Los PLCs propiamente dichos son mucho más potentes y trabajan y los ven en la industria. Y los nano PLCs ya son el tipo de PLCs que pueden usar, por ejemplo, ustedes en su casa. Son casi para... De hecho, ustedes podrían poner un PLC de esos en su casa para controlar sus luces, etcétera, etcétera. Y hay unos bloques especiales de PLC, que son los módulos de entrada-salida, los CPUs y los especiales. Para mostrarles esto, y ya para acabar la clase, acá tengo, aparte del PLC que les enseñé,
tengo este otro PLC. Vamos a ver la pantalla. Por ejemplo, este PLC marca Siemens. Y acá tengo otro. Que también es marca Siemens, pero es un PLC Logo, como ven. Ya, es un PLC mucho más chiquito y mucho más económico. O sea, uno de estos lo pueden conseguir con 500 soles. Y son el tipo de PLCs que podrían usar para, por ejemplo, automatizar en su casa, ¿no? Si les llega a interesar más este tema. Ya, entonces, hasta aquí está la sesión 1. Ya son las 2:30 y lo vamos a dejar. Repasen la sesión 2, que está muy clara ahí el PowerPoint. Y con esas dos cosas van a tener van a poder trabajar el control de mañana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de terminar? De una consulta. No digo Sí. que nos iba a explicar cómo iba el funcionamiento de los foros, porque estaba viendo que algunos están desactualizados más que todo por las fechas. Ah, ya, a ver. Veamos. Ya, ¿cómo vamos a trabajar con los foros? Ya. Yo voy a plantear preguntas en los foros. Ya, todavía no he puesto fechas porque primero tengo que darles la base teórica y de ahí a plantear ciertas preguntas en los foros. ¿Cuál es la idea de los foros? Yo voy a plantear discusiones en realidad. Ya, entonces, por ejemplo, una discusión interesante es la que les planteé ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué se usa de 0,10 voltios y no de 420 miliamperios? ¿No? Entonces voy a plantearla esa. Debo plantear unas 2 a 4 discusiones. Si ustedes dan dos aportes hacen dos aportes en el foro, para ese foro ya tienen una nota aprobatoria. Es lo mínimo que se les pide. Pero a más interesantes sean los aportes, o sea, por ejemplo, encuentren videos al respecto, alguna documentación, hagan preguntas interesantes sobre los temas que se han tratado, entonces más puntaje, más nota van a tener. ¿No? Entonces, no sé si eso responde tu duda. Y profesor, lo que continúa en que es lección 1, introducción y niveles, ¿eso cómo se llena en eso del curso de la sesión virtual? ¿Esa es la lección o la...? Ajá, lo que está justo abajo del foro, es también para llenar. Ah, el foro. No, el foro todavía no lo he activado. Sí, O sea, no, no pero abajo lo del van a foro llenar. está. El foro es casi como un chat. Ujú. ¿Ya? Entonces, ese foro... Profe, Sí. y o sea, en la clase virtual hay un test que usted ha Sí. puesto. Supuestamente dice que es hoy día. Ya, a ver. No sé por qué no lo ha cambiado, porque estaba cambiando la temporalización. Lo he cambiado al 3 de abril, o sea, mañana. De las 2:30 hasta las 2:40. Va a estar abierto y va a demorar 10 minutos. ¿Es de la Ya, sesión lo he 1? cambiado, sí. Sí, porque sí, ya le he cambiado. Lo que no he cambiado es el... Profe, ¿puede ser 2:45, por favor? 2:45. Si todos están Sí, de acuerdo... el que yo salgo de clase es 2:30 y a veces los profesores como que se van un poquito más. Ah, ya. No, Ya, sí, si por todos mí están de normal. acuerdo, ¿normal? Sí, normal, profe. Entonces, Sí, lo normal. pongo de 2:45 Sí, a normal. 2:55. Profesor, entonces el test es de la sesión 1 y de la diapositiva que dice Industria 3.0 y niveles de Sí, automatización. sí. De esas dos diapositivas. Ahora, si quieren, yo tengo un poco de tiempo. Si quieren, si todos están de acuerdo, hacemos ahorita la diapositiva, la otra diapositiva rápidamente, algunos puntos, pero no sé si ustedes tengan clases ahora. Yo estoy libre. Yo sí tengo clases. Yo soy libre. Ya, entonces no hay problema. Más bien lo que voy a hacer es grabar, hoy en la tarde voy a grabar un video de esa sesión, de la sesión 1B, por si acaso hay algún concepto ahí que no lo vean. Y lo voy a colgar acá. Ya, un video rápido. Ya, y lo voy a colgar acá. De esas dos diapositivas es el examen. Lo estoy cambiando de 2:45 a 2:55. Va a estar abierto.
¿ya? Y van a tener 10 minutos para resolver. O sea, pueden entrar, por ejemplo, a las 2:46 o a las 2:56 y lo van a ver. Pero solo van a tener 10 minutos para resolver. Ya, entonces ahí lo dejamos para que vayan a sus otras clases. Yo en la noche cuelgo un video, recién estoy preparando porque algunos de ustedes probablemente tengan dificultad en descargar estos videos son bien grandes, acaban siendo de 256 megas, algo así. Los estoy subiendo a un canal de YouTube, entonces les voy a pasar el link de YouTube en la tarde, para que lo puedan ver ya de sus celulares, ¿no? Para que no tengan que darse la molestia de descargarlo. Ya, entonces, así lo preparamos. Ya, entonces, ya nos vemos en la siguiente sesión. Ya, estudien, ya publicamos también por el chat. Cualquier otra duda en el intermedio, por el chat. Profesor, disculpe. Sí. Respecto a los ejercicios que nos iba a dejar en laboratorio que comentó, Sí. ¿cómo vamos a hacer? Porque, bueno, yo y mi compañero ya hemos descargado ambos el programa, entonces, ¿ya nos puede dejar los ejercicios Sí. o cuándo nos va a dejar? Resuelven los tutoriales. Ya, en la tarde voy a estar haciendo videos. Ya, y uno de los videos que voy a hacer va a ser algo que no pudimos hacer en la primera clase, que era hacer en vivo un ejercicio con el CatSimu. Ya, eso es importante porque los ejercicios que les voy a dejar no requieren algunas otras cositas, un conocimiento que es un poquito distinto. Entonces, una vez que yo los suba, se los voy a compartir y recién ahí les voy a dejar los ejercicios, tranquilos. Ya, no se preocupen por el tiempo, porque igual, a partir del momento en que dejo el ejercicio, igual tienen una semana. ¿Ya? Entonces no va a haber problema con el tiempo. Yo supongo que los voy a tener en la noche, los videos colgados en el YouTube, y una vez que los vean ya van a poder hacer los ejercicios. Los ejercicios los voy a estar colgando mañana, de manera que el siguiente viernes recién tengan que entregar esos ejercicios. ¿Está bien? Sí, profesor. Ya. Listo. Entonces, suerte, chicos. Muchas gracias, ya nos vemos y recuerden que quédense en casa. Hasta luego. Gracias. José. Me siento abandonado.